chicos, hablemos de esfuerzo cortante. Un esfuerzo cortante es aquella fuerza interna en un elemento que lo que quiere hacer es desgarrar, hacer un corte en una sección transversal de algún elemento. Por ejemplo, en los soportes que tenemos luego en elementos de acero, imaginemos que mi mano es una placa y que esta placa tiene un tornillo. Este tornillo, vamos a suponer, es el plumón. Entonces, cuando en el interior está sucediendo una carga interna, este plumón, que es el tornillo, va a tender a querer hacer un desgarre, un corte en la sección que está teniendo esta placa. Entonces, ese esfuerzo que está interno lo que quiere hacer es cortar. O sea, si estuviéramos aquí con esta placa que está con mi mano, que estoy sosteniendo el plumón al tener un esfuerzo interno que está tirando hacia un lado, lo que quiere hacer es cortar el elemento. Ese es un esfuerzo cortante. ¿Cómo se calcula el esfuerzo cortante? Muy sencillo. El esfuerzo cortante promedio lo vamos a llamar con una letra griega que es tau. Tau promedio va a ser igual a una V. Esta V significa fuerza cortante, es la fuerza cortante interna, que es la que es resultante de las ecuaciones de equilibrio que vimos en estática. Entonces se resuelve por un diagrama de cuerpo libre el elemento que vayamos a revisar y la fuerza interna va a ser esa fuerza cortante. Esa fuerza cortante se va a dividir entre el área de la sección. Si yo estuviese revisando este plumón, cómo va a cortar un elemento, cómo va a tratar de atravesarlo, sería el área en la que está tratando de hacer ese corte. Entonces, el esfuerzo cortante promedio va a ser igual a la fuerza cortante, que vamos a llamar V, entre el área de la sección, que es A mayúscula, y esto es igual a tau promedio. Ese es el esfuerzo. Veamos un ejemplo de cómo calcular el esfuerzo cortante. Yo tengo aquí, en este ejercicio, una viga de acero que está aquí marcada en color azul, que va de un punto A a un punto B. En el punto A está soportada con un apoyo articulado simple, y en el apoyo B tiene un tensor que lo que está haciendo es tensarlo hacia el punto C, que está tomado sobre algún elemento horizontal. Entonces yo tengo que en esta parte de aquí, a una distancia de 2 metros, tengo una fuerza de 30 kilonewtons, y hasta el punto B tengo una distancia de 4 metros. Bueno, la pregunta es: ¿cuál es el esfuerzo cortante que va a estar generando en el punto B, que es donde se une este tensor junto con la placa de la viga, que lo que haga que sea cortar? Aquí vemos en color morado una pequeña sección en donde este elemento de aquí, que está en color azul, lo que está haciendo es este elemento que está sosteniendo la placa, que es este elemento de la viga, y están pegados uno con el otro. Entonces, al estar así empalmados, la fuerza lo que va a tender a hacer es generar un corte, que se vaya a deslizar y se vaya a romper en esa parte. Lo que necesitamos saber es cuál es la fuerza cortante que está sucediendo en este punto B. Como no sabemos cuál es la fuerza que se está distribuyendo sobre ese tensor, lo que tenemos primero que hacer es un diagrama de cuerpo libre para determinar cuáles son los datos que tenemos. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, voy a tener lo que es el punto A, que es donde se está soportando. Voy a tener el elemento lineal, que es una viga. Tengo un punto intermedio, que es esta fuerza de 30 kilonewtons. Y tengo este punto final aquí, que vamos a llamar B, del cual sale una fuerza que lo que hace es que si esta viga está soportándose del muro, no se vaya a caer. Entonces, en esta parte de aquí, tengo que sale el tensor y la fuerza va a empujar hacia arriba para que no se caiga, con una pendiente de proporción 3, 4 y 5. Y vamos a llamarle a este, pues, que es la fuerza que hay en B, de B hacia C, la fuerza en BC, que va hacia allá. Y bueno, vamos a poner las distancias, que son 2 metros, 4 metros. Y lo que nos faltaría en este esquema es, pues, las reacciones que va a haber en el apoyo A. Como se ve en estática, el apoyo A, al ser este dibujo de triángulo, va a tener dos reacciones. Va a tener una reacción en X, que vamos a proponer AX a la izquierda,
¿Por qué a la izquierda? Pues porque esta fuerza está yendo hacia la derecha. A toda acción corresponde una reacción, igual pero en sentido contrario. Y vamos a proponer un soporte, una reacción en Y, que vamos a llamarle AY, hacia arriba, porque pues esta fuerza va hacia abajo. Lo que sabemos es que si no hicimos bien la propuesta, el método nos autocorrige. Una vez que tengo el punto número 1, que es mi diagrama de cuerpo libre, número 2, hay que calcular reacciones, porque tengo de incógnitas a X, a Y y mi fuerza en BC. Como tengo más número de incógnitas en X que en Y, porque en X no conozco ni a X ni la componente, porque acuérdense que siempre tenemos que trabajar con sistemas coplanares. De hecho, vamos a tener que descomponer esta fuerza en una fuerza BC en Y, en una fuerza BC en X. En realidad, con lo que vamos a trabajar es con estas dos componentes. Como decíamos, tengo incógnita en X, por ahí no puedo empezar. Pero en Y tengo como incógnitas 1, 2 y 3. Que diga 2. Entonces tampoco. Cuando no puedo empezar ni por suma de fuerzas en X ni por suma de fuerzas en Y, comienzo con suma de momentos. Voy a hacer suma de momentos en A, que es donde tengo más incógnitas, para no tener que calcular esa parte. Entonces suma de momentos en A es igual a 0. Mi primer fuerza está generando un momento, que en este caso haría un giro. Si este es mi punto fijo, empuja hacia abajo y lo que hace es un giro como las manecillas del reloj. Vamos a manejar que el manecillas del reloj es negativo. Entonces serían menos fuerza, que son 30 kilonewtons, fuerza por distancia perpendicular. La distancia perpendicular son estos 2 metros. Luego, esta fuerza en BY lo que está haciendo es un giro al revés, contrario a las manecillas del reloj. Entonces es positivo. ¿Cuánto vale? No sé, pero entonces sería la fuerza BC, para obtener componente sería la fuerza multiplicada por el cateto que tengo ya sea en X o en Y. Si estoy sacando Y, pues el valor que tengo en Y, que es el 4, entre la hipotenusa, que es el 5. La fuerza por 4/5. Y serían las únicas fuerzas que me generan momento, porque la componente en X está sobre el mismo eje del punto fijo. Entonces, si el punto fijo es mi hombro y empujo hacia la izquierda, no va a girar mi brazo, simplemente me lo arranco, pero no gira. Entonces esto es igual a 0. Ahora voy a despejar la fuerza BC, que es mi incógnita, y voy a tener, este está restando, pasa del otro lado, sumando. Entonces mi fuerza en BC va a ser igual a 30 que multiplica 2, este es un término completo que pasa sumando, y vamos a pasarlo al revés. El 4 está multiplicando, pasa dividiendo, el 5 está dividiendo, pasa multiplicando. Los pongo al revés, es la ley del sándwich. Entonces multiplico 30 por 2 por 5 entre 4, y esto me da un total de 12.5 kilonewtons. Como dio positivo, quiere decir que esta fuerza la tuve bien. Ya sé cuánto vale FBC, 12.5 kilonewtons. Una incógnita menos. Ya que no tengo esta incógnita, puedo obtener a X y a Y. Para el ejercicio, ¿necesito sacar a X y a Y? En este caso no, porque lo que yo quiero saber es la fuerza cortante en este punto B. Así que eso lo vamos a dejar pendiente. Como punto número 3, ya obtuve mi diagrama, mis reacciones, y entonces ahora sí puedo obtener la fuerza cortante en B. O sea, dibujo la letra tau, pero en B. Esto va a ser igual al esfuerzo cortante, a la fuerza cortante que se está aplicando en ese punto entre su área. Esta es la fórmula. Ahora, estoy tomando esta sección de aquí. Esta fuerza, aquí lo que quiere hacer, ya vimos, es que está empujando hacia arriba, que es la fuerza BC de 12.5 kilonewtons. Lo que estoy viendo es este corte donde la placa quiere romperse porque le está aplicando ese esfuerzo ahí de 12.5.
Entonces, de ahí ya tengo ciertos valores. La fuerza cortante son los 12.5 kilonewtons. Esa es la fuerza que está empujando la placa para poder romperla. Lo que me hace falta entonces es el área. En esta parte tengo que es de 30 milímetros. No se alcanza a ver bien en el dibujo, pero vamos a ponerlo aquí en esta parte. Pero esta es una sección circular. Lo que tengo, dijimos, es un tensor. Este sensor tiene un diámetro de 30 milímetros. Entonces es una sección circular. Como se trata de una sección circular, pues simplemente obtenemos el área, que el área pues sabemos que es pi por radio al cuadrado. Si el diámetro, este es el diámetro, son 30 milímetros, pues simplemente va a ser pi por el radio, que es la mitad, 15 milímetros al cuadrado. Hacemos esto en la calculadora y nos da un total de 706.85 milímetros cuadrados. Ese es el área que está teniendo el cable. Si el plumón fuera el cable y mi mano, lo que es la viga, está tendiendo a hacer un empuje hacia afuera y quiere cortar la viga. Pero ¿en qué área quiere cortarla? Pues el área que está teniendo este cable, que entonces serían 706.85 milímetros. Y con esto del área, ahora sí puedo obtener el esfuerzo cortante en B, que va a ser igual a la fuerza cortante. Ahora esto está en kilonewtons. Para mejorar la forma en que utilizamos las unidades, vamos a pasar de kilonewtons a newtons. Entonces simplemente multiplico esto por 1000, porque un kilonewton tiene 1000 newtons. Entonces por 1000 nos daría 12.500 newtons. Es importante tomar en cuenta las unidades, entre 706.85 milímetros al cuadrado, y haciendo los 12.500 entre los 706.85 tenemos un total de 17.68 newton sobre milímetro al cuadrado. Y este es el esfuerzo cortante. Entonces yo sé que cuando elija el material para este cable, tiene que tener una resistencia de un esfuerzo cortante mínimo de 17.68. Si le pongo un material que no soporte esto, es probable que truene, que corte la viga. Y las unidades las podemos dejar así en newton sobre milímetro cuadrado, lo que es igual esta unidad a megapascales. Podemos anotarla en cualquiera de las dos. Y con esto ya tenemos una solución para esfuerzo cortante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, diagrama de cuerpo libre. Número 2, revisar cuáles son las incógnitas, o sea, hace reacciones. Y número 3, revisar qué datos tengo de mi sección donde estoy haciendo la conexión de los elementos. Si ya tengo mi fuerza cortante, solamente bastará con revisar cómo es el área en la que voy a trabajar, calcular el área, y con eso ya puedo calcular mi esfuerzo cortante. Con este ejemplo podemos resolver cualquier otro que salga.